Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Mi nombre es Sundiata Keita, soy escritor, perteneciente al Consejo de Literatura de Medellín, representando al subsector de escritores independientes y su anfitrión en este espacio que compartimos llamado Temas y Problemas Literarios. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno a algunos fragmentos de los discursos pronunciados por algunos premios Nobel, ¿cierto? Premio Nobel de Literatura, pese a todas las críticas que se han suscitado en los últimos años, aunque siempre ha estado rodeado de polémica, evidentemente. Por ejemplo, una de las grandes inquietudes y de los grandes sinsabores para muchos lectores y, por qué no decirlo, también escritores, en el caso de Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿por qué nunca ganó un premio Nobel? Hay gente que eso no se lo perdona a la academia, ¿no? Se dice que fue por temas de orden político, porque recibió un honoris causa en la época de Pinochet allá en Chile y porque unos comentarios que hizo sobre la blanca espada y la furtiva dinamita y demás, o controversias más recientes como la que se suscitó en 2016 porque se le entregó el premio Nobel a un músico, al señor Bob Dylan, y eso no cayó muy bien en diferentes sectores de la comunidad. Pero al margen de eso, de todas las controversias, es importante tener en cuenta que es un premio que en esencia reconoce el trasegar y el quehacer literario y realmente escritores muy buenos han obtenido el premio, como algunos también muy buenos no lo han obtenido. Hechas estas salvedades, hay un texto, de hecho se denomina o se titula Los premios Nobel de Literatura toman la palabra, de Navona Editorial. Es un texto de 2013, o sea que tiene unos 10 o 12 discursos de los premios Nobel, y de ahí en adelante pues no sé si habrán ediciones subsecuentes hasta el día de hoy. Yo leí fue ese texto en algún momento y vamos a compartir en diferentes espacios algunos de esos textos. En ese orden de ideas vamos a iniciar pues con el primer discurso que ellos traen, primer fragmento que vamos a tocar acá. En este caso es del gran escritor Thomas Mann. Es un escritor que no necesita mucha presentación. Thomas Mann, el autor de obras tan importantes como La montaña mágica, que la mayoría de acá recordaremos, La muerte en Venecia, que es un libro, para no usar el neologismo tan extendido ahora y no hacer spoiler, es un libro que tiene una temática, o tuvo una temática pues, ya hoy en día no tanto, pero en su momento bastante controversial, por la relación pues entre los protagonistas de La muerte en Venecia, también de Thomas Mann. Pues un autor que realmente de oficio, de trabajo, y que tiene pues los suficientes pergaminos literarios y académicos para haberse hecho acreedor al premio Nobel. Este es un fragmento pues del pronunciamiento que hizo este escritor el 10 de diciembre de 1929. Vamos a abrir comillas. Todos los escritores pertenecen a la clase de los no oradores. Existen profundas diferencias, incluso diría contradicciones, entre la forma de producir y de crear del orador y el escritor. En particular, el escritor convencido se siente repelido por el carácter improvisado e inexacto de todo discurso, así como el principio de economía oratoria, en virtud del cual muchos huecos decisivos deben ser colmados por la personalidad del orador. Cerramos comillas. En este punto, Thomas Mann, en esta cita, pues, este fragmento pues, que tomamos de su discurso, él genera esa contraposición, pensaría yo, quizá muy imbuido por el espíritu propio de su época, pues el principio del siglo anterior, donde ciertas formas de narrativa, es decir, él habla de oratoria en cuanto a discurso, ¿no? En cuanto a este arte pues, de pronunciarse adecuadamente frente al público,
que puede llevar cierta carga de improvisación, aunque hay unas técnicas bastante marcadas para que sea fluido y coherente. Y él opone, por decirlo así, el universo escrito frente al universo verbal. Como le digo, o como les comento, algo muy propio de esa época. Hoy en día se está más abierto a admitir ciertas literaturas orales que siempre han existido, que no son tampoco ni patrimonio ni privilegio de Occidente, sino en diferentes culturas han existido literatura oral que no vendría a ser, digamos, lo mismo que la oratoria, que no siempre, de hecho casi nunca, está centrada en un discurso literario, sino que tiene que ver más con la política, más con otras áreas, pero de todas maneras el vehículo de transmisión igual es oral. Entonces, a lo que él se refiere concretamente, existe por supuesto una diferencia entre los elementos, ¿cierto? No, digamos, gestuales que tiene el orador, que siempre es percibido por un auditorio, y digamos la diferencia que hay en cuanto a tiempo y espacio del escritor. El escritor llega, por así decirlo, en diferido. Por lo menos en esa época era mucho más. Hoy en día un escritor puede leer su obra en vivo, pero digamos que en ese momento histórico, y digamos también que por regla general el escritor le llega a uno como lector en diferido, y cuando uno escribe le llega al lector también en diferido. El orador, por regla general, por lo menos tiene un auditorio allí, aunque su discurso se reproduzca, por decirlo así, décadas después, y sea analizado décadas después. Digamos que está hecho para que se centre el foco en el yo productor, en el orador en ese caso. Y pienso que es una, digámoslo así, una diferenciación acertada y útil, no solamente para ese momento, sino también ahora, aunque como hoy en día predomina mucho este tipo de formato que estamos viendo ahora, un contenido básicamente audiovisual, entonces tendrían también que combinarse un poco ambas disciplinas, ¿cierto? Ambos saberes, ambas competencias. Vamos a leer también, ya se produjo con varios años de diferencia, es el segundo que trae el libro del escritor William Faulkner, norteamericano, tampoco necesita presentación, es un escritor bastante conocido, bastante granado. De hecho, para muchos, e inclusive reconocido por escritores latinoamericanos como una influencia, algunos llegan a decir que la obra de García Márquez, o digamos el Macondo de García Márquez, se construye sobre Yoknatapagua de Faulkner. Yo diría que, aunque es un tema para no ahondar aquí, sobre la intertextualidad y demás, yo diría que no es algo tan preciso, digamos, tan de causa-efecto, pero evidentemente hay unas influencias que fueron también reconocidas, no solamente por García Márquez, sino por un grupo de escritores latinoamericanos frente a un grupo de escritores anglosajones, como en el caso de García Márquez y Faulkner. También hay una cuestión, vamos primero antes de pasar al fragmento, obras de William Faulkner muy conocida, quizá la más conocida, Absalón, Absalón, esta novela de Faulkner, El sonido y la furia, o El ruido y la furia, según la traducción. Otra que se llama Luz de agosto. En todas estas novelas hay algo en común, y para muchos, pues, que quizá hacen una crítica con los lentes modernos, ¿no? O los lentes más bien contemporáneos, dicen que Faulkner hacía una crítica, por decirlo así, al racismo estructural de las sociedades del sur de los Estados Unidos. Para otros, el autor sencillamente hace una descripción. De todas formas, es interesante ver cómo este elemento, y sobre todo, por ejemplo, en esta novela de Luz de agosto, pues sin adelantarles mucho para quien no la haya leído, ¿no? La parte central, el conflicto central de uno de los personajes de Joe Christmas, de hecho, tiene que ver con que es un mulato, ¿no? Nacido de una mujer blanca y un hombre negro. De hecho, el abuelo, pues, de Joe Christmas mata al padre y al niño lo manda a un orfanato. Y hay una serie de tensiones, y al final, y todo lo que se ve este personaje envuelto tiene que ver con esa condición de mulato. Entonces, evidentemente es un elemento presente en la obra de Faulkner. No podríamos afirmar que de una manera deliberada o para hacer justicia social él escribía esas obras, y tampoco podemos decir que fuera puramente descriptivo. Y eso entraría en un análisis, por supuesto, mucho más profundo.
Eso solamente como para relacionar algunos aspectos de este escritor, pues, frente al público que no haya tenido la oportunidad todavía de acercarse a alguna de sus obras. 10 de diciembre de 1950, en su discurso, vamos a traer ese fragmento, abrimos comillas. El deber del poeta, del escritor, es escribir acerca de estas cosas. Tiene el privilegio de ayudar al hombre a persistir, aligerándole el corazón, recordándole el coraje, el honor, la esperanza, el orgullo, la compasión, la piedad y el sacrificio que han sido la gloria de su pasado. La voz del poeta no debe ser un mero registro del hombre, puede ser uno de los sostenes, de los pilares que lo ayuden a persistir y prevalecer. Cerramos acá las comillas. La intencionalidad y la trascendencia que ve Faulkner frente a la figura del poeta y del escritor, evidentemente desde una comprensión amplia de la literatura, nos hace entender que para él la literatura trascendía, por eso hace la diferenciación con el mero registro, ¿no?, que sería la labor de un historiador objetivo e imparcial, sino que puede magnificar al hombre, puede llevar al hombre a esferas, trascender, recordando estos valores que él menciona aquí, trascender ciertas condiciones humanas, digámoslo, desfavorables por medio de la literatura. Por eso llega inclusive a decir que puede ser un soporte, ¿no?, una columna, un pilar de sostenimiento del ser y de la sociedad. Y de vuelta un poco a todos estos temas que se ven en las novelas, la sola narración, no hecha con un propósito, digamos, determinado, inclinado hacia cierta visión social, sino también como la manera de ver cómo un personaje, ¿cierto?, o como una comunidad construida por el escritor puede apelar a todos estos valores que le parecían a él y que siguen siendo fundamentales, como el honor, el coraje, el orgullo, la piedad, en todo ese equilibrio que hay allí, y trascender la literatura de esta manera, sencillamente el ámbito de ser una forma de expresión más por escrito, sino tener un significado propio. Creo que en buena parte a eso apela por lo menos este discurso, y muchas de estas características se ven recogidas a lo largo de la obra de este escritor y por supuesto también de sus personajes. Entonces estaremos viendo a otros escritores en otro momento, ¿cierto?, de estos discursos, y también entraremos a ir analizando en la medida de lo que este formato permite lo sustancial de sus obras. Entonces nos veremos entonces en una próxima oportunidad, y un gusto tenerlos acá en el canal.